Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, soy el Maestro El Mourya. Todo ocurre de acuerdo al plan de Dios, nada se deja al azar, nada es fortuito. Lo que debe suceder, sucede, y ocurre bajo la vigilancia de Dios. Estén seguros, que la voluntad de Dios se manifiesta en la tierra, y se revela a las personas. Amados, ya no pueden ver el bosque por los árboles, lo que significa que se enredan en temas individuales, evalúan eventos aislados, y observan la política diaria con asombro, preguntándose: ¿cuándo finalmente la gente recobrará el sentido? ¿Cuándo descansará el mundo, y la humanidad hallará la paz? Tienden a derivar importantes desarrollos cósmicos y planetarios de eventos particulares, y no siempre son capaces de ver la perspectiva global. Se enredan, su confianza disminuye, y con ella la creencia de que la humanidad está actualmente en proceso de cambiar las cosas y tomar su propio destino en sus manos. Ahora, es tal que las entidades oscuras no dan paz, no quieren cesar su comportamiento escandaloso, y aunque saben que han perdido la partida, mantienen la apariencia de su poder e invencibilidad. Esta es su última carta de triunfo, que aún es capaz de engañar a mucha gente. Lo cierto es que quienes están en el poder han perdido su dominio, y sin embargo, ahora parecen tener más que nunca. Los que están en el poder han perdido a sus aliados y, sin embargo, parece como si constantemente estuvieran ganando nuevos compañeros entre el pueblo engañado. Aquellos en el poder han sido abandonados por aquellos magos, que poseían el verdadero poder y sabían cómo utilizarlo, y ahora ellos mismos están operando en la oscuridad. Quienes están en el poder, están en acuerdo entre sí, diferentes fuerzas empujan en distintas direcciones. ¿Cómo se pudo mantener durante tanto tiempo la ilusión de que los humanos estamos irremediablemente a merced de planes siniestros? Los medios de comunicación alimentan esta ilusión. Cada segundo de cada día te llegan noticias horribles del éter, no importa qué periódico o dispositivo mires, recibirás textos las 24 horas del día, y te transmitirán imágenes que refuerzan esta impresión. Creerás en esta ilusión siempre que no te convenzas de que es exactamente lo contrario. Solo podrás convencerte de ello, consumiendo de estas noticias la cantidad que sea realmente necesaria, y activando tus canales internos tanto como puedas. Dentro de ti encuentras toda la verdad, todo el conocimiento, la comprensión integral de las cosas tal como son. La clave está en conectar con tu núcleo espiritual, tu única realidad. ¿Cómo vas a mantener el sentido común y darle significado a los acontecimientos durante este tiempo en el que te bombardean con noticias negativas a diario? De hecho, es una lucha diaria, porque hay que aprender a distinguir la mentira de la verdad y la ilusión de la realidad. Cuanto más te involucras en el debate sociopolítico, mayor es el riesgo de que solo veas árboles, y ya no todo el bosque. Por lo tanto, reflexiona y genera nuevos conocimientos, aquellos que te han sido revelados internamente, a través de tu conciencia. Cambia tu perspectiva, y observa atentamente, pero con calma, los acontecimientos actuales con ojos de águila. Conéctate contigo mismo y con la naturaleza, conéctate con la tierra y el sol, conéctate con tu familia espiritual, encarnada y no encarnada. Medita, sumérgete en tu alma, y verás la vida real. Decir adiós a los campos de batalla diarios de la política global, y rechazar la fuerza destructiva de las noticias negativas significa emanciparse, y eso es lo importante ahora. Esto no significa que debas enterrar la cabeza en la arena e ignorar la negatividad, significa que debes cambiar tu enfoque y comprometerte primero con tu propio trabajo de sanación y conciencia. Demasiadas personas miran el mundo con preocupación, se congelan ante los extraños acontecimientos, y desarrollan miedos porque se ven inundados de escenarios futuros distópicos. ¿Dónde está el futuro? Sin embargo, el futuro está en tus manos, está en tus manos. ¿Cómo quieres ayudar a dar forma al futuro, en tu sentido brillante, si estás constantemente lidiando con los planes destructivos de los demás? Preocúpate por lo que tú quieres, y no por lo que otros desean o esperan de ti.
Centra tu atención en lo que es importante. Lo importante son tus ideas, tus deseos, y tus planes para el presente y el futuro. Tú decides hacia dónde va tu viaje. Mientras caminas, te das cuenta de en qué debes ocuparte, y dónde puedes quedarte más tiempo. ¿Cuáles son tus tareas? ¿Cuáles son tus asignaciones? ¿Cuál es tu lugar? Aborda esta pregunta hasta que encuentres la respuesta, o hasta que te la entreguen. Luego decide cómo quieres afrontar las noticias, sean buenas o malas, aterradoras o alentadoras. Tienes un lugar en este mundo, y juegas un papel en este juego. Búscalo, o deja que tus tareas te encuentren. Cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. Levántate, amado ser humano, y distingue la verdad de la ilusión, y vive tu vida en la tierra con Dios. Gracias, soy el Maestro El Mourya. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Estamos siendo lo más precisos posible con todos ustedes. A veces, simplificamos las cosas para hacerlas más claras para ustedes, pero, por supuesto, reconocemos que viven en un mundo complejo, y que llevan vidas complejas. Sabemos que, aunque tengan el conocimiento necesario, la aplicación de ese conocimiento puede ser, por decirlo menos, complicada. A veces, es crucial que se alejen de la complejidad de una situación. No estamos sugiriendo que necesiten retirarse permanentemente, pero decimos que cuando se sientan abrumados, cuando sientan que algo se ha vuelto demasiado complicado para ti, ese es el momento para dejarlo a un lado. Déjalo ir, concéntrate en otra cosa, ve y haz algo diferente. A veces, los problemas se resuelven solos, y sabemos que esto es cierto al observarlos a todos ustedes. A veces, obtienen las soluciones a esos problemas cuando están haciendo algo divertido, cuando se han dejado llevar hasta el punto de permitir que entre esa idea brillante. Cuando están en medio de una conversación o una discusión, como podrían llamarla, en la que parece que no están llegando a ningún lado, ese es otro momento en el que les recomendamos que dejen de lado esa conversación. No piensen ni por un segundo que si siguen discutiendo, las cosas mejorarán, que la otra persona finalmente entenderá su punto de vista, o que de alguna manera ganarán la discusión. En lugar de eso, déjenlo estar y suéltalo. Salgan, respiren aire fresco, den un paseo. Cuando la vida se complica, es necesario simplificarla. Necesitan volver a lo esencial. Recuerden quiénes son, seres de energía. Recuerden que ustedes crean todo esto. Recuerden que lo crean para crecer y expandirse espiritualmente, y por lo tanto, todo les sirve. Respiren profundamente, y conéctense con la naturaleza, o un animal. A veces, simplemente necesitan desahogarse porque han encontrado algo que es demasiado complejo, demasiado complicado para que su mente lo resuelva por sí sola. Ahí es cuando necesitan rendirse, cuando necesitan pedir ayuda, y cuando necesitan hacer lo que saben que más los relaja. Es mucho más fácil acceder a un pensamiento positivo, cuando ya están en una vibración positiva, y es mucho más fácil para ustedes acceder a un pensamiento negativo, cuando ya están en una emoción de baja vibración. Por lo tanto, no esperen tener la idea más brillante, o la solución más inteligente cuando se sienten realmente mal. Es bueno que reconozcan esto. Es bueno que se den cuenta de que no siempre están en su mejor momento, y cuando no lo están, ese no es el momento de tomar decisiones importantes sobre su vida. Primero, siéntanse bien, y luego vuelvan a examinar la situación, y vean si hay una mejor manera de percibirla, una nueva perspectiva que llegue desde ese lugar de mayor vibración.
Todos ustedes están progresando mucho, y es por eso que se presentan con los mayores desafíos que enfrentan. Esos desafíos más grandes a veces requieren que se rindan, que los dejen ir, y que encuentren una manera de calmarse, de llegar a un lugar de paz, un lugar de calma, un lugar donde aquello que les va a servir pueda llegar a ustedes sin esfuerzo, y cuando se demuestren a ustedes mismos que esto es cierto, saldrán de esas situaciones complicadas con más frecuencia. Jugarán más y disfrutarán de sus vidas, lo cual es muy importante para todos los que han aceptado estar ahí, sosteniendo una vibración más elevada para toda la humanidad. Gracias, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos contigo. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.